Sí, sí, dale. Hacemos un repasón de derecho. ¿Sí? Acá les diría que pídanle a la abuela que ponga a grabar, a la tía que ponga a grabar, así les queda para la posteridad. Bien, arrancamos. ¿Qué es derecho? Derecho, a la hora de nosotros analizarlo, podemos partir desde la cuestión que tiene que ver, por ejemplo, derecho natural, ¿no? Entonces, ustedes cuando escuchan derecho natural, pareciera como que es el derecho de la naturaleza, bien, no estamos hablando de la cuestión ambiental, sino que estamos hablando de normas que ya desde el plano se entienden como que son normas justas, ¿sí? Normas que son universales, normas que regulan la conducta humana y que están basadas en qué? Bueno, pensadas en la razón, en la voluntad divina, en cuestiones que son suprahumanas, ¿sí? Que están por encima de lo que es la decisión de las personas. Bien, obviamente el derecho positivo, ¿sí? Contrario al derecho natural, ¿no? Por decirlo de alguna manera, son dos cosas distintas, ¿no? El derecho positivo, el derecho que nosotros vemos escrito bien en las normas o el que aprendemos, y el que tiene una consecuencia jurídica, ¿no? Porque el derecho natural no tiene una consecuencia, podrá tener una consecuencia moral. Podrán decirme, Damián, hiciste tal cosa, te vas al infierno, ¿bien? O te vas al cielo, depende, no sé cuál es el castigo. Pero digo, en esos casos, ¿bien? Entonces, no hay una consecuencia jurídica, ¿sí? No sé, paso por la iglesia y la gente me mira mal, paso por el barrio, ¿bien? Y el vecino no me saluda. Voy a la panadería y la panadera me dice yo no te vendo. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque hice algo que es reprochable, ¿sí? Pero no es jurídicamente reprochable, porque si no me harían un juicio, ¿bien? En vez de tratarme mal, por decirlo de alguna manera, o apartarme. Entonces, en este caso, el derecho positivo se entiende como normas, conjunto de normas, que rigen y dirigen el comportamiento de los individuos, el comportamiento de las personas, y que efectivamente se produce en un estado y en un momento determinado, en un lugar y en un momento determinado. O sea, hay dos características importantes que van a regular y que van a afectar al derecho, ¿sí? Que lo van a acotar en el buen sentido de la frase, que lo van a acotar, ¿por qué? Porque me van a decir que en ese territorio, en ese lugar, en ese terreno, en ese espacio, bien, la norma válida dice que tal cosa. ¿Y cuándo? Bueno, desde que entró en vigor hasta que perdió vigor. ¿Sí? O sea que más allá de la entrada en vigor y de la salida de vigor, no tiene mucho sentido. ¿Sí? No tiene vigencia. Entonces, el derecho positivo me va a decir que es eso. Bien, que es un conjunto de normas y que va a tener estas dos cuestiones a tener en cuenta. ¿Por qué se distingue de ese derecho natural, de ese derecho moral? Bueno, porque de alguna manera el resultado de cumplir con la norma jurídica me puede dar un beneficio tributario, pero por sobre todas las cosas lo que no me va a traer es una sanción. Me va a decir que soy una buena persona, que soy un buen hombre de negocios o una buena mujer de negocios o que soy un buen padre de familia, pero en realidad hay normas que me pueden convertir, entre comillas, en un mal padre de familia, pero no necesariamente sean jurídicamente reprochables. ¿Por qué? Bueno, porque son normas que pueden considerarse inmorales, porque afectan lo que se conoce al derecho moral. ¿Qué es el derecho moral? Bueno, es un conjunto de normas, pero ya no van a ser jurídicas, ya no van a ser positivas, no van a estar incluidas dentro de lo que es una normativa dictada por un Congreso, bien, y que justamente no van a ser obligatorias, ¿sí? Y que van a imponerme a mí que existe una conciencia general, una conciencia global, ¿bien? Y que yo tengo que modificar o que tengo que acomodar mi conciencia individual a esa creencia global, a esa creencia de todos. Y el derecho jurídico claramente se pone en otra punta. ¿Por qué? Bueno, porque mientras el derecho moral, el derecho natural, bien, no me da una consecuencia jurídica y no me indica estas acotaciones temporales y espaciales, bien, el derecho moral y el derecho natural me dice, bueno, que es más o menos para todos. Entonces, si yo voy a, no sé, Rusia, bien, la normativa debería ser similar. ¿Por qué? Y bueno, porque se entiende que todos los seres humanos nos comportamos o nos deberíamos comportar de la misma manera. Bien, y si fuera una cuestión religiosa, bueno, Dios es para todos lo mismo. Bien, y actúa de la misma manera e impone los mismos límites. En cambio, el derecho positivo, no, el derecho positivo se divide en ramas, bien, y principalmente la primera que me aparece a mí, o la primera disquisición o clasificación que me aparece, es la de derecho público y derecho privado. ¿Sí? Hoy nosotros estamos hablando de concursos y quiebras y es derecho privado. Si estamos hablando de
no sé, la regulación del Estado, estamos hablando de derecho público. Es una disquisición o una separación que con el tiempo fue perdiendo importancia. Antes era más relevante saber qué era derecho público y qué era derecho privado. Y con el tiempo, por ejemplo, hay personas que han dicho que el derecho laboral es derecho público. Y en realidad no, lo que hay es una gran participación estatal en lo que es la normativa y en lo que es la regulación de los conflictos que devienen del derecho laboral, pero en realidad pareciera una normativa de derecho privado. Aún en Argentina, con muchísima participación estatal, casi como si fuera un derecho público. Hay ramas, el derecho se divide en ramas, ¿sí? Principalmente decimos que el derecho es como una especie de, como un árbol, como un tronco único, que es un conjunto de normas jurídicas, y después tiene cuestiones que se van especificando, se van especializando, y esas son las ramas del derecho. Bien, el derecho constitucional, que es el que justamente establece cuáles son los derechos fundamentales y las bases fundamentales sobre las cuales se va a organizar un Estado y cuáles van a ser esos derechos y esos principales derechos y garantías. Por eso las partes de la Constitución son la parte orgánica, ¿sí? Que es la segunda parte, y la primera parte, que es la parte dogmática, que es la que incluye los derechos, las garantías, los nuevos derechos y garantías. El derecho administrativo lo vemos cuando vamos a hacer un trámite, por ejemplo, a, no sé, al CES, a FIP, entre paréntesis, próximamente ARCA. Bien, voy a un lugar y me dice, no, bueno, acá tenés un plazo de tantos días. No lo sabía. Bueno, eso es derecho administrativo. ¿Sí? Regula justamente cómo se va a organizar y cómo va a funcionar la administración pública. El derecho penal, ¿sí? Hasta ahora venimos nombrando todos de derecho público y el derecho penal es derecho público. ¿Por qué? Porque ante un hecho penal, ante un delito, ¿sí? O a la calificación de un hecho como un delito, el Estado reemplaza a la víctima, la convierte en un testigo de ese delito de acción pública y ataca, en el buen sentido de la frase, directamente al reo, directamente a la persona acusada o detenida o imputada. Bien, es el Estado contra Mariana. Ya no es Damián contra Mariana. Después Damián puede iniciar una acción civil de daños y perjuicios para que Mariana lo indemnice. Bien, pero en realidad acá el Estado se viste, se pone el traje de víctima, bien, y de acusador, y va contra Mariana. Es un Prometo ejemplo. hacer la tarea para la clase que viene. ¿Viste lo lejos que llega a no cumplir con la tarea? ¿Viste? Hoy no cumplís con la tarea y ya tenés una causa penal. Bien. Entonces, ¿se entiende esto? Porque es importante entender justamente esta distinción. Dentro de lo que es el derecho público y saliendo un poco de la esfera del terreno, nos encontramos con lo que se conoce como derecho público internacional o derecho internacional público. Y ahí va a tener otra cuestión, porque mientras yo recién regulaba el Estado hacia adentro y el Estado con sus administrados, ¿sí? La relación entre el gobierno y sus administrados, o el Estado y las personas que viven dentro de ese Estado y que, no sé, aportan y que tributan y demás, también voy a tener la relación del Estado con otros estados y con otros organismos internacionales de alcance y de importancia y relevancia internacional. Y eso lo llamamos derecho internacional público. Y dentro del derecho internacional público, por ejemplo, existe una materia que se llama derecho o una subrama que es el derecho, no sé, humanitario, que es el derecho que surge, por ejemplo, en un contexto de guerra. ¿Sí? Se lo conoce como derecho humanitario. Y también tenemos lo que se llama el derecho comunitario y derecho de la integración. Hay muchos dicen el derecho de la integración se sirve del derecho internacional público y después se generan organismos supraestatales que van a regular en parte, por ejemplo, la disminución de barreras arancelarias y demás, como por ejemplo en el Mercosur. O el derecho comunitario, que es crear directamente un supraestado que se encargue de ciertas funciones, ¿bien? Y que desplace en cierto punto la soberanía, ¿bien? Pero en este caso lo que se hace es que los estados le van a delegar, le van a atribuir, perdón, no delegar, le van a atribuir de funciones a este estado comunitario, como por ejemplo pasa en la Unión Europea, ¿sí? O en la Comunidad Andina de Naciones, que es la CAN, ¿no? La que componen los estados del norte de Sudamérica.
Todo esto que nosotros veníamos hablando antes de la ley de concursos y quiebras tiene su parte dogmática, tiene su parte de derechos y garantías, pero también tiene su parte procesal. Y el derecho procesal es algo que nosotros vamos a estar en contacto todo el tiempo cuando decimos que es el que establece cuáles son las reglas del juego, cuáles son las reglas y procedimientos y procesos de las cuales el Poder Judicial, ¿sí?, se hace. Voy a tener el procedimiento administrativo para la instancia administrativa y el derecho procesal para lo judicial, ¿sí? Que es la materialización, un poco de lo que hablábamos antes, ¿sí? Si a mí me dicen, vos tenés derecho a peticionar ante la justicia, y yo voy, y me dicen, no, hoy no porque está cerrado, mañana no voy porque no, hoy no porque estamos de paro, voy al otro, no, porque es solamente en el horario este. Entonces, ¿hasta qué punto yo tengo acceso a justicia? ¿Sí? Lo tengo limitado en cuanto al proceso, ¿no? En cuanto a su procedimiento. Derecho civil es aquel que regula justamente las relaciones jurídicas entre personas físicas y personas jurídicas. El derecho comercial, en el que estamos, el que regula de alguna manera las relaciones que se dan y que están originadas o nacidas o provenientes de lo que es el comercio, o la actividad del comerciante, o la actividad ahora del empresario y la empresa. El derecho laboral, que es el que regula las relaciones de trabajo, ¿sí?, que son derivadas en cuanto a lo que tiene que ver con la relación de dependencia, no la prestación de servicios, no el derecho público, sino en este caso la ley de contrato de trabajo, ¿no? Entonces, derecho laboral privado, o derecho público, o perdón, o derecho privado laboral. Y si no, será el derecho público laboral, cuando sea relaciones entre el Estado y sus empleados, ¿sí? Entre el Estado y sus empleados. Dijimos casi todo. Me quedó una ramita así, que es la del derecho internacional o derecho privado internacional o internacional privado. Bien, que tiene que ver con las relaciones jurídicas que se dan entre particulares de distintos estados. O sea, hay un elemento de extranjería, ¿sí? Hay un elemento de extranjería que hace que yo no pueda aplicar la ley que quiera o la ley local. Que tengo algo que me va a indicar y me va a decir, para acá tengo una legislación aplicable y tengo una jurisdicción competente, un juez competente, que puede no ser el que corresponda por territorio, porque es el que corresponde, por ejemplo, por el contrato. ¿Sí? O no es el lugar de la firma del contrato, sino es el lugar de ejecución del contrato. O es simplemente el lugar que acordaron las partes, o es el lugar que establece la ley. ¿Sí? Voy a tener dos nuevos problemas, repito, la determinación de la ley aplicable y la de quién va a impartir justicia. Mismo habiendo tal vez atravesado o habiendo requerido una prórroga de jurisdicción. O sea, pidiéndole a otro juez que se haga cargo o mismo determinando, por ejemplo, un tribunal arbitral. Entonces, existe la jurisdicción y la prórroga de jurisdicción. Cuando hablábamos de las personas, ¿se acuerdan, no? Persona física, persona jurídica, hacíamos referencia principalmente a qué. Bueno, a quienes va a recorrer, a quienes va a recaer el derecho. Bien, a quién va a regular. Entonces, cuando hablábamos antes de los concursos y quiebras, decíamos, bueno, la persona, ¿sí?, el deudor, puede ser una persona física o jurídica. ¿Pero qué es una persona? Bueno, es esta entidad, este ente, que es capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones. ¿Sí? O sea, hay personas humanas, visibles, que son los seres humanos, hay personas de existencia ideal o personas jurídicas, como las conocemos hoy, que son entes que no tienen una existencia física, ¿sí?, sino que están materializadas en una figura empresarial y en personas y órganos que la componen. Las personas por nacer son las que están en el vientre materno o, se puede decir, en otro tipo de medio de concepción. Pero desde la concepción comienza justamente la existencia de la persona. Desde ese momento la persona por nacer ya adquiere ciertos derechos, ¿sí?, de manera plena, y otros mediante la persona que lo está llevando en su vientre. Mientras la persona que lo porta, que es una madre, ¿sí? O sea, los derechos
están supeditados al nacimiento con vida, pero hay ejercicios de derechos que va a llevar por delante la madre, o que va a tener por delante la madre, bien, hasta tanto el niño nazca con vida y en tanto hasta el niño alcance cierta mayoría de edad. ¿Sí? A diferencia de la concepción en el seno materno, la concepción desde el momento en el cual se considera que la persona ya existe, ¿sí? En el caso de la fecundación in vitro, no se da desde que está en ese recipiente, sino se da desde que es implantado en el seno materno. ¿Y cuándo deja de existir la persona? Tenemos cuando nació, pero ¿cuándo deja de existir? Bueno, cuando fallece. Las personas físicas o las personas humanas mueren. ¿Sí? ¿Cuál es el elemento que me prueba la muerte? Bueno, como formalmente hablando, la partida de defunción. ¿Sí? La que me va a determinar eso. Por eso cuando a mí me dicen, che, ¿la sucesión con qué la iniciaste? Y con la partida de defunción. Después los bienes, después los acreedores, después la familia, ¿bien? Pero necesito la partida de defunción de la persona fallecida. ¿Y una persona jurídica cuándo muere? Bueno, los venimos viendo, ¿no? Lo venimos viendo justamente en lo que es el concurso y quiebra con la liquidación y con la baja de la inscripción de esa sociedad. Y esto que mencioné antes, la ausencia con presunción de fallecimiento. Una persona desaparece por más de 3 años, no se sabe nada de ella o de él, no se tienen ni noticias, ¿sí? Puede haber sido un naufragio, puede haber sido una persona lamentablemente secuestrada, ¿bien? Y automáticamente yo, después de los 3 años de no tener ni la más mínima prueba de existencia, presumo que esa persona ha dejado de existir. ¿Cuáles son los atributos de la persona? Los atributos son justamente características que son inherentes a la existencia de toda persona, humana, física, ¿sí? O una persona jurídica. Son inherentes porque los tienen desde el nacimiento, vienen pegados, vienen adheridos, ¿sí? Y permite que justamente a una persona yo la pueda identificar y la pueda notar que está en el ámbito jurídico. Aquel que no está pudiendo llegar a copiar, no se preocupe porque esta parte queda grabada también. Y la vamos a separar para que nos quede como una clase de súper repaso de toda la primera parte y de todo aquello que tal vez no llegaron a verlo ustedes. Entonces, estos atributos, entre estos atributos incluimos el patrimonio, ¿sí? Que es este conjunto de bienes y obligaciones que tiene una persona, ¿no? El patrimonio, el famoso patrimonio neto, ¿no? El estado civil. Después patrimonio vamos a profundizarlo porque tiene que ver, por ejemplo, en el caso de la sucesión y eso, vamos a ver por qué. Pero digo, el estado civil es esa posición jurídica que la persona ocupa, bien, en la sociedad, ¿sí? Su lugar de hijo, su rol de persona casada, ¿sí? O casado, o soltero. El único de los atributos de la persona que no tiene, ¿sí? Que no tiene la persona jurídica. La capacidad, que justamente es esa aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y el domicilio, que es ese lugar donde la persona reside habitualmente, donde la ley presume que puede ser notificada, que puede ser encontrada y que hace ejercicio de cierta función o de cierto trabajo, salvo que se demuestre lo contrario. Si yo muestro que en mi DNI vivo en la calle tal, pero demuestro también que, no sé, la ubicación de mi empresa es en tal otra dirección, bueno, efectivamente se tiene que saber que en una vivo y que en el otro. Pero si yo no presento esta segunda cosa, se presume que yo vivo y trabajo en el mismo lugar. Es un domicilio. Bien. Y acá me faltó el nombre, que este sí, obviamente, también es compartido con las personas jurídicas. Todos y todas tenemos un nombre. ¿Sí? Constituido por nombre y apellido, puede incluir el apellido de la madre, el apellido del padre, el apellido de los dos. Bien, pero todos tenemos un nombre, una identificación, justamente que nos diferencia de otros. Aunque me llame, no sé, Diego Pérez. Bien. Dije Diego Pérez porque no hay ningún Diego Pérez acá.
De hecho, creo que no hay ningún Pérez. Bien. Eh, si tengo que hablar sobre domicilio, creo que fue el penúltimo que nombré, tengo el real y el legal. Si tengo que hablar del nombre, tengo el nombre legal y después tengo también lo que es la denominación, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con las sociedades. Eh, si tengo que hablar sobre patrimonio, bien, tengo que referirme a el patrimonio como todas las cosas y bienes que componen, ¿sí? Que forman parte de lo que son los bienes en sentido amplio y cosas, ¿no? Físicas, palmarias, ¿no? Que tiene una persona y que tenemos todos, mejor dicho, como por ser el hecho de ser personas, y que incluye no solamente los materiales, sino también los bienes inmateriales, ¿sí? Como las acreencias, las deudas, ¿sí? Los valores intangibles, ¿sí? Como por ejemplo una marca, como por ejemplo la confianza, ¿sí? Es algo que yo puedo vender, la confianza, el valor llave, la clientela. ¿Y cuáles son las características principales del patrimonio? Bueno, principalmente que el patrimonio lo componen todos los bienes, hay una universalidad. Bien, esta universalidad me indica justamente lo necesario, lo importante de poseer un patrimonio. Y este patrimonio es inalienable en todo en su conjunto. Una persona siempre va a tener patrimonio, por más que no tenga nada, bien, pero siempre va a tener un patrimonio. No va a tener dos patrimonios. Puede tener un conjunto de bienes, pero no va a tener dos conjuntos de bienes que estén separados. Esa era la gran discusión cuando se crearon las sociedades unipersonales. Esto de poder una persona tener dos patrimonios. Pero en realidad es como una especie de su alter ego el que tiene un patrimonio. Bien, no es la misma persona, sino es la otra persona que compone esta persona que efectivamente va a tener un patrimonio. Así que ahí se puede dar una confusión de patrimonios, que es lo que normalmente sucede cuando se produce el problema del concurso y la quiebra, por ejemplo. ¿No? Respecto de la capacidad es un temón. ¿Por qué? Bueno, porque esta aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿sí? Es uno de los atributos más importantes, si no el más importante. No porque vaya en detrimento de los demás, sino porque es muy importante, porque genera distintas relaciones jurídicas o porque justamente puede aniquilar relaciones jurídicas que se hayan dado en situaciones de incapacidad. O sea, mientras yo tengo la capacidad de derecho, que es la capacidad que tengo justamente para ser titular de las relaciones jurídicas, recuerden, niño por nacer, titular de todos los derechos que tiene por estar dentro del vientre materno y haber nacido con vida le da la titularidad efectiva de todos esos bienes. Hay un mosquito dando vueltas. Después está lo que es la capacidad de ejercicio, antes llamada capacidad de hecho, que es en realidad la capacidad de ejercer esos derechos, que es distinto a la titularidad, porque yo puedo tener, pero distinto es que lo pueda ejercer. Si el niño está dentro del seno materno o es un bebé, claramente hay ejercicios que no puede llevar adelante. Hay derechos que no puede ejercer y que tampoco puede defender y que necesita que una persona lo represente. Bien, yo puedo limitar el ejercicio del derecho, mas no puedo limitar la titularidad de derechos. ¿Sí? Hay limitaciones parciales y limitaciones totales. Pero la limitación total, o sea, lo que se conoce como la incapacidad, ¿sí?, absoluta de derecho, no existe. Puede haber una actividad ilimitada, una incapacidad limitada, ¿sí?, una incapacidad, perdón, sí, limitada, bien, y efectivamente eso puede darse. Puede haber una incapacidad total en el ejercicio, o sea, yo puedo tener el ejercicio pleno del derecho a la vida, pero puedo tener el ejercicio totalmente obstruido de la capacidad de locomoción. ¿Por qué? Porque no puedo salir porque estoy preso. Entonces, efectivamente, hay una incapacidad, bien, de poder ejercer el derecho a locomocionar a pesar de que tengo el derecho de ser titular de tal, pero no de ejercerlo. Por eso es tan importante poder distinguir una de otra. Entonces tengo incapacidad, tengo capacidad, y si tengo capacidad, tengo incapacidad. La limitación basada en razones de orden moral, ¿sí?, en el derecho, y la incapacidad, o la reducción, la disminución en el ejercicio de los derechos
como es en el caso de la incapacidad de ejercicio o, como antes se la conocía, incapacidad de hecho. Por ejemplo, no sé, menores impúberes, personas con demencia, ¿sí? No sé, menores adultos, ¿sí? De 13 a 18 años o menores propiamente dichos, ¿no? Los famosos menores impúberes. Bien. Distinto de lo que es la inhabilitación judicial, que eso es otra cosa. Bien, atributo, nombre ya lo hablamos. Tun, 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 tun. ¿Sí? Nombre, apellido, esto lo vamos pasando. Y lo que tiene que ver con lo que es patrimonio, bien, también ya lo mencionamos. Bien. ¿Se entiende? ¿Se entendió un poquito todo lo que les fui contando hasta ahora? Que era esta, de alguna manera, base, ¿sí? De derecho, como para que vayamos poniéndonos un poco en tema, para que vayamos sabiendo, ¿sí? Entiéndase que, por ejemplo, el patrimonio, yo no lo puedo ver solamente como este conjunto de normas, sino que tengo que entender que el patrimonio tiene una función. Y a esto voy, que en la ley de concursos y quiebras, ¿cuál vendría a ser la función del patrimonio? Piénsenlo, ¿sí? Si alguno tiene bienes ahí alrededor suyo, ¿no? El gato no cuenta, ¿sí? ¿Qué es ese patrimonio, por ejemplo, en la ley de concursos y quiebras? ¿Es lo mismo que para mí ahora? Si yo digo, tengo esta computadora que estoy usando para hablar con ustedes. En el caso de que yo esté en un concurso o en una quiebra, ¿qué sería esta computadora? Y parte como para pagar las deudas. ¿Cómo? Digamos, sería como una parte de lo que usarías para pagar las deudas. Exactamente. Es la garantía de mis acreedores. Es lo que mis acreedores van a utilizar para justamente afianzar una obligación, ¿sí? O para utilizar para cobrarse directamente. Sería un bien embargable, digamos. Exactamente, claro. Exactamente. El patrimonio es objeto de toda una serie de acciones judiciales, ¿sí? Tanto de protección como también de afectación del patrimonio, ¿sí? De cobro, de simulación, de subrogación, de embargo, ¿sí? Hay un montón de finalidades, por decirlo de alguna manera, ¿bien? Sobre las cuales se puede recaer con el patrimonio. Bien, ¿qué más? Denme un segundito, a ver. Respecto de lo que tiene que ver con derechos. Ah, ahí está, persona jurídica. La persona jurídica, ¿sí? Hablamos de la persona física, la persona jurídica, las personas jurídicas son justamente entes también susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿bien? Y que el ordenamiento jurídico, ya no la naturaleza, ¿bien? Les confiere justamente una amplitud para adquirir derechos y para contraer obligaciones, ¿sí? Y para poder ejercer, ¿sí? También esos derechos adquiridos. Bien, las personas jurídicas pueden ser públicas o pueden ser privadas. ¿Sí? Las privadas las conocemos, son las empresas, son las sociedades. Bien, y las públicas, los estados. Estado municipal, provincial. Rara vez ustedes van a encontrar, ¿no? Que diga el presidente de la persona jurídica estatal, ¿no? Pero bueno, entiéndase que la naturaleza jurídica de un estado es ser una persona jurídica. Es una persona de existencia ideal, ¿sí? No visible, y que cuenta con una serie de elementos y que tiene estos atributos que mencionábamos antes. Salvo el estado civil, ¿sí? Tiene todos los demás. Y que tiene una creación legal. Ya no estoy hablando de la pública, bien, sino que estoy hablando de la persona jurídica, que tiene una creación legal y que se da a través de ¿qué? De un acto jurídico. Cuando yo distingo hechos de actos, en el acto jurídico puedo crear, modificar o extinguir, ¿sí? Relaciones jurídicas. En este caso, determino la creación de una persona jurídica a través del acto jurídico constitutivo de creación de una persona jurídica, ¿sí? Que reconoce el ordenamiento legal, que me dice cómo es que lo tengo que hacer. Y a través de esa personalidad jurídica, de esa creación,
¿sí? Le va a establecer también capacidad. No voy a entrar otra vez a todos los elementos, pero a todos los atributos, pero la capacidad jurídica, ¿sí? Es muy importante a la hora de hablar de la persona jurídica. ¿Por qué? Y bueno, porque esa personalidad distinta de quienes la componen van a tener atribución para firmar documentos, para hacer demandas, para ser demandados, ¿sí? Para adquirir bienes, ¿sí? Para, yo qué sé, para lo que fuere. Esa personalidad distinta de la de sus socios, de la que lo componen, ¿sí? De las personas físicas, que son socios, que son miembros, que son directivos, ¿sí? Esa persona jurídica no va a tener una afectación directamente al patrimonio de los socios, ¿sí? De los miembros, salvo que, bien, y eso ya lo hemos hablado, pero en principio va a estar algo apartado. Es como, por ejemplo, en el consorcio, ¿no? Aquellos que vivimos en edificio, ¿sí? Nosotros realizamos un aporte mensual a través de las expensas, ese patrimonio queda separado, ¿bien? Y el consorcio después, si yo no pago esas expensas, me hace juicio. Pero no me lo hizo la del cuarto B, no, me lo hace el consorcio. Y si el consorcio no hace la obra que tiene que hacer para que yo tenga luz o gas o agua, acciono contra el consorcio, no contra la del cuarto B. ¿No? Ni sé quién es la del cuarto B. Entonces tengo personas jurídicas que pueden ser empresas, ¿sí? Como sociedades anónimas, SRL, tengo asociaciones civiles, ¿sí? Las vemos en los clubes de fútbol, por ahora. Tenemos fundaciones, ¿sí? Que son sin fines de lucro, que son realizadas justamente actividades de interés general. Y tengo estados, como ejemplos de personas jurídicas. Vamos a ver después, o van a ver que hay un montón de tipos de derechos y que van a encontrar los derechos fundamentales, van a encontrar derechos personalísimos. Es un poco largo abordar todo eso y hay cosas que lamentablemente tengo que dejar para que se queden un poco con los conceptos que hayan aprendido. Pero hago un paréntesis respecto de lo que son las fuentes. Algo que sí vimos acá, al menos. Y que me parece que en el examen, tal vez para el examen, mejor dicho, no quedó tan claro. El concepto principal de fuente del derecho, ¿sí? Es justamente qué es lo que origina lo que son las normas que componen el ordenamiento jurídico. No solamente fuente como generadora de, che, mirá, hubo una jurisprudencia que se repitió en el tiempo tanto que los legisladores dijeron, che, y esto si lo hacemos una ley, no es solamente eso, sino también hay fuentes generadoras de derecho que son ese acuerdo, ¿sí? Esa intención popular, lo que fuere, que genera que nosotros entendamos que hay algo que es legal y algo que no lo es, aunque la ley no lo defina o aunque la ley diga lo contrario. Entonces existen fuentes del derecho que hasta pueden ir en contra de la propia norma, ¿bien? Pero nosotros estamos seguros que es así. O puede haber normas que han sido dejadas de lado porque, por ejemplo, existe una jurisprudencia que la ha dejado de lado o porque existe una costumbre que la ha dejado de lado. Dentro de 50, 100 años, cuando ya no haya accidentes de tránsito, porque los autos los va a manejar el señor Google, ¿bien? Y vamos a estar todos bajo la misma órbita, todos ustedes, pues yo dentro de 100 años no voy a estar, pero digo, bien, efectivamente lo que puede llegar a suceder es que las normas que hacen referencia al uso del cinturón de seguridad ya no tengan sentido. Quedan en desuso, quedan en desuetudo. ¿Por qué? Porque la realidad superó justamente la ficción jurídica de que todos tenemos que ir con el cinturón de seguridad. Entonces, las fuentes que son origen de normas, ¿sí? Son las que también me explican a mí, a través de hechos o a través de consensos sociales, cómo se creó un Estado de Derecho. Entonces, si yo veo el ordenamiento jurídico de un Estado, veo el ordenamiento jurídico de un país, entiendo al país. Si yo voy por la calle en Argentina, bien, y veo cómo funciona todo, puedo decir, che, mirá, seguramente tiene normas que dicen esto. Entonces, si yo voy, por ejemplo, y veo, no sé, voy caminando por el partido de San Martín y veo que después de las 8 de la noche todos los autos pasan en rojo los semáforos, digo, claro, acá debe existir una ley que dice que a partir de las 8 de la noche uno puede hacer lo que se le canta con el semáforo. ¿Por qué? Y porque así funciona.
Carlos Tevez cuenta una anécdota muy graciosa donde dice que en Londres, una de las primeras veces que salió a andar en auto, un día salió de noche, vio un semáforo en rojo y lo cruzó. Y lo paró la policía y le pagó una multa. Y él dijo, no, bueno, pero en Argentina, bueno, en Argentina. Acá, bueno, no sé cómo se lo habrá explicado él en idioma argentino, ¿no? Pero digo, le habrá dicho que era very difficult. Entonces, efectivamente, había un problema. Hay un problema que es que tal vez los hechos no se traducen en las normas y viceversa. Pero, por ejemplo, si yo voy caminando por la Rambla de Uruguay, bien, no sé, y veo a dos madres con una niña o un niño de la mano y las dos están fumando marihuana, entonces yo digo, pará, entonces la marihuana está permitida, la tenencia de estupefacientes para consumo personal está permitida, el consumo está permitido, el matrimonio entre personas del mismo sexo, póngale, ¿no? Digo, en este caso está permitido, no solamente está permitido, sino que está regulado. ¿Se entiende? El reflejo social impacta directamente en mi concepción sobre cómo es la normativa y cómo funciona esa sociedad. No estoy diciendo que Uruguay es bueno y Argentina es malo, ¿eh? Estoy dando ejemplos, bien, de cómo es que sucede. ¿Sí? Uno va por una ruta en Alemania y encuentra que, no sé, no hay máximos de velocidad. Entonces uno puede ir a 70 o a 150 o a 200. Pero ¿qué pasa? Si en una ruta donde van todos a 200 vos decís, ah, yo quiero ir a 80, probablemente la pases mal. Entonces tal vez no entras en esa autopista. ¿Se entiende? Y preferís ir, no sé, por la colectora alemana. ¿Bien? Entonces, estas fuentes, que de alguna manera generan y me muestran y me reflejan una sociedad, se pueden distinguir entre las fuentes formales y las fuentes materiales o informales. Las fuentes formales son aquellas que son obligatorias y tienen una autoridad, como por ejemplo lo son las leyes, que son creadas institucionalmente para que cumplan esa función generadora de derecho, generadora de obligaciones, generadora de una sociedad, bien, que cumple con las normas del Estado de Derecho. En cambio, las fuentes materiales, o informalmente como las conocemos, son juntas aquellas que cumplen con factores sociales, que cumplen con moralidades, que cumplen con órdenes religiosas y que influyen también en la sociedad y que lo generan. ¿Sí? Yo siempre doy el ejemplo de todos nos lavamos las manos cuando salimos del baño o cuando terminamos de hacer lo que estamos haciendo en el baño. Nadie se imagina eso visto en o escrito en una constitución o en una ley. Sin embargo, es algo súper básico. ¿Bien? ¿Y eso de dónde viene? Bueno, es un hecho reiterado en el tiempo. ¿Bien? ¿Tendría que estar en una norma de salud? Probablemente. Pero ya es algo tan afianzado y tan que todos lo sabemos, a pesar de que hay gente que no lo hace. ¿Bien? Y efectivamente no necesita ya ponerse en una normativa. Porque ponerlo en una normativa te impondría ponerle una sanción e implica también un control social. Entonces, aquella persona que no se lavare las manos cuando sale del baño tendrá una pena de, no sé, de 8 a 25 años. ¿Cómo hago para controlarlo eso? Tengo que tener un control social ya que es distinto. Bien, tal vez en China funcione. Acá en Argentina no se va a poder hacer. Y está bien que creo que esté bien que no funcione. Las fuentes entonces las clasificamos también en principales y secundarias. ¿Sí? Por ejemplo, aquellas que son creadas o aquellas que sirven para crear normas, como son las leyes y la costumbre y la jurisprudencia hasta cierto punto, y las secundarias, donde también la encontramos a la jurisprudencia, ¿sí? Que para mí pueden ser primarias, ¿sí? Dicho sea de paso, la reforma del 94 toma fallos de los últimos 4 o 5 años y dice, che, en estos 4 o 5 años, estos artículos de la Constitución quedaron un tanto retrasados. Entonces, se vieron reformados. Pero bueno, en Ay, profe, se lo ve y se lo escucha entrecortado. yo los veo bien y los escucho bien. Mariana, ¿vos me escuchas bien o se cortó en algún momento? Recién se cortó un poquitito, sí. Ahora parece ser que se está normalizando, pero recién se cortó un poquito. Ok, entonces repito lo último, clasificación de las fuentes, principales y secundarias. Las principales son las que crean, ¿sí? Las que están vinculadas directamente con el resultado, que es la norma jurídica, que son la ley y la costumbre, y en cambio aquellas secundarias, las que no están directamente, pero sí influyen en lo que son la creación de las normas, que son la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Bien, bueno, yo creo que estoy mirando y podría profundizar tal vez en esto de
lo que es la clasificación de las leyes como último caso, ¿sí? Que son aquellas normas, las leyes, perdón, son justamente las normas que son dictadas por la autoridad competente, ¿sí? En este caso, en nuestro país y en la mayoría, no, son las normas, las leyes, mejor dicho, son las que provienen del órgano legisferante, o sea, el Poder Legislativo, el Congreso, en Argentina, el Capitolio, bien, en otros lugares, y efectivamente las dictan estas dos cámaras, un proceso específico, hay una autoridad competente que dicta esa norma, ¿sí? Y las normas se pueden clasificar de distinto tipo. ¿Cómo? Bueno, aquellas que son imperativas, las que no pueden ser modificadas, ¿sí? Lo que llamamos el derecho imperativo o mismo el orden público, son las que no pueden ser modificadas por las particulares. Forman ese plexo, bien, que forma parte de las normas más básicas, pero también que tenemos que proteger mucho más. Bien, en la parte principal de la Constitución aparece, por ejemplo, la igualdad ante la ley, aparece la prohibición de la esclavitud, aparecen los derechos de la libertad, ¿se entiende, no? Entonces, eso yo no lo puedo modificar por una ley común, bien, no lo puedo reformar así básicamente, ni tampoco puedo generar un contrato, no puedo agarrar y decir, bueno, en el caso de que deba el contrato, pagará una multa de $1 a $2 por día, y en el caso de que deba un mes, 32 azotes. No, claro que no. Porque, bueno, porque eso estaría prohibido por la Constitución. Es una norma de derecho imperativo el castigo, la prohibición de castigo corporal. Las normas supletorias, ¿sí? Aquellas que pueden ser modificadas por las partes y que efectivamente tienen como fin, bueno, justamente respetar la autonomía de la voluntad. ¿Sí? Son aquellas normas que pueden ser apartadas, que uno nos podemos apartar al momento de hacer un contrato, bien, y que efectivamente las podemos dejar de lado. Pero no son tantas, no son tantas. Bien, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la legislación de alquileres, ¿sí? La ley de alquileres normalmente es una ley de orden público, por eso es que uno no puede apartarse del contrato, la ley, perdón, de los lineamientos del contrato que establece la ley. Bien, pero sí puedo yo generar cláusulas que no estén mencionadas en la ley. Puedo ampliar el espectro de la ley, sí, claro. Puedo aplicar por analogía algún concepto. Lo que no puedo es sacarle no puedo que la ley pierda el efecto que busca. ¿Bien? No puedo sacarle, se podría decir, el espíritu que la norma tiene. Después, las últimas dos que les voy a decir. Las normas existen rígidas y las normas o las leyes que se conocen como flexibles. Algunas, las rígidas, en las cuales se acepta una interpretación, pero la interpretación está muy limitada al texto. ¿Bien? Un poco lo que les comentaba antes respecto del derecho imperativo, ¿no? O sea, la prohibición de esclavitud, bueno, no hay mucha interpretación, pero que ustedes me van a decir, bueno, profesor, pero ¿no existe la esclavitud laboral o no existe? Sí, claro, pero así de ilegal es, y de igual de persecución, entre comillas, por parte del gobierno o del Estado, tendría que tener, ¿sí? Por consiguiente, los talleres clandestinos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el trabajo clandestino es forma, y está calificado por la Argentina y por todos los tratados internacionales y por la OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, como una forma de esclavitud. Y las normas flexibles, bueno, son aquellas que permiten, o que se entiende que, bueno, mediante la interpretación, mediante una hermenéutica, mediante una lectura, bien, bueno, puede ser reinterpretada. Mismo la jurisprudencia lo hace, ¿sí? Va cambiando un poco la interpretación de la norma en cuanto a lo que ve el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Argentina la prohibición de tenencia de estupefacientes para consumo personal está en el Código Penal. Sin embargo, fue cambiando en el tiempo porque en realidad lo que fue variando fue lo que era la noción de intimidad, ¿sí? ¿Qué es esto del consumo personal? ¿Dónde es? Si es consumo personal, ¿es en la vía pública? No, eso es en público, eso está prohibido. Bueno, pero si es tenencia, la tenencia es privada, es íntima, yo la tengo guardada para mí y de último lo consumiré en privado, sin afectar a otra persona, sin afectar a un tercero, sin hacer promoción de ese consumo. Estoy dando un ejemplo, no estoy hablando de mí. Entonces, se entiende que justamente la interpretación que fue variando no fue sobre la norma, o no fue de la letra de la norma, sino del concepto o de lo que se conceptualizaba en la norma. ¿Bien? Bien, esto es lo último que tenía para decirles sobre leyes, sobre un poco lo que veníamos hablando recién, y me parece que con esto podemos